Hola, bienvenidos a Recomiéndame un libro. Yo soy René Morales y el día de hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo. Vamos a hablar sobre el mundo de las pandillas y las favelas en Brasil a través de una novela fantástica. Y estoy hablando nada más, nada menos que de esta joya que se llama Ciudad de Dios de Paulo Lins. Una obra verdaderamente increíble y creo que fundamental para entender un poco de la literatura brasileña actual. Pero bueno, antes de continuar, me gustaría que se suscribieran al canal. Hay un botoncito ahí que dice suscribirse para que le llegue toda la información que hacemos. Me gustaría también que me regalara un like y me gustaría que me comentara si ya leyó el libro, si ya vio la película, que también es una verdadera maravilla, y cualquier tema del que le gustaría que habláramos aquí en el canal. Pero bueno, comencemos. Bueno, miren, a modo de introducción tendríamos que decir que eh, muchos de los países en donde nos ven en este blog de literatura y música y cine, básicamente son países latinoamericanos y eso está relativamente bien porque pues, evidentemente somos muy cercanos. Y si algo tuviéramos en común los países latinoamericanos, seguramente es el fracaso de la distribución de la riqueza, porque Latinoamérica es una zona muy ligada a la riqueza, pero desafortunadamente la riqueza no se distribuye bien en América Latina. Hay ricos muy ricos y pobres muy pobres, y este fenómeno está presente básicamente desde la instauración de los países latinoamericanos. Antes de que comencemos a hablar sobre este barrio, esta favela brasileña, tendríamos que comenzar a hablar sobre la fundación del Estado brasileño. Miren, Brasil básicamente alcanzó su independencia a mediados del siglo XIX. Básicamente el último emperador fue Pedro II de Brasil. Este emperador, pues a través de un golpe de estado, pierde su gobernatura y se funda una república más o menos en 1860 y tantos. Y después de eso, pues tendrían que comenzar estos conflictos, ya no entre el imperio, sino entre la iglesia. Y básicamente hay una serie de guerras que terminan en 1899. Y al terminar estas guerras, unas guerras que se llaman las guerras de los canudos, que son unas guerras muy significativas entre ciertos grupos religiosos y la República Brasileña, pues al terminar esta guerra, que terminó básicamente en 1889, una guerra relativamente larga, pues básicamente los soldados que habían pues decidido participar en favor de la República llegaron a Río de Janeiro y pues pidieron básicamente que les devolvieran pues los terrenos que habían solicitado. O sea que básicamente la República les había prometido que si participaban en estas revoluciones, pues básicamente lo único que iba a pasar es que pues la República los iba a premiar con espacios para vivir en Río de Janeiro. Llegaron y resulta que la República pues, no les pudo dar nada, entonces ellos se fueron a vivir a las montañas. En las montañas en donde no se contaba básicamente con ningún servicio, en donde básicamente no se podía ni vivir, pero pues, la gente vive en donde puede. Y pues la gente tenía que comer pues lo que había. Y básicamente hay una hierbita que tiene como un frijolito y ese frijolito se llama favela. Y entonces a partir de ahí estas personas que vivían en las zonas ligadas a los cerros y que vivían básicamente en una pobreza horrenda, estafados de nuevo por la República Brasileña, pues comenzaron a vivir pues ahí, se llamaban favelas. Y básicamente uno de los grandes conflictos es que estas favelas pues, están presentes prácticamente en toda América Latina. Esta zona de los cerros, en donde la gente no cuenta con ningún servicio, pues está muy presente. Por otro lado, dentro del fenómeno de las favelas, una de las grandes favelas es una favela que se llama la Ciudad de Dios. La Ciudad de Dios pues es una favela que también está en Río de Janeiro y que se construyó más o menos a principios de los años 60. Y desafortunadamente, pues ya se imaginan, cuando se junta la pobreza, la violencia, la drogadicción, pues es como prácticamente una bomba de tiempo.
Y ahí estaba ese lugar, un lugar muy ligado al mundo de las drogas. Recordemos que Brasil es el segundo lugar de consumo de estupefacientes a nivel mundial. Y llegó un escritor que se llama Paulo Lins, quien escribió esta maravilla y que originalmente se había dedicado a, pues, a la poesía, pero ayudó a una persona a hacer una investigación acerca de la Ciudad de Dios, de este barrio peligrosísimo ligado a la miseria, ligado a las drogas, ligado al narcotráfico. Y después de hacer esa investigación para hacer una tesis de doctorado en sociología, pues decidió que lo mejor que podía hacer era contar su historia como habitante de la Ciudad de Dios, la historia de las personas más significativas que componían la Ciudad de Dios, y hizo un trabajo fantástico. Tendríamos que decir que esta obra de Paulo Lins se publicó en 1995. Básicamente alcanzó 10 años después, se hizo una película de Fernando Meirelles que es muy fácil de conseguir en internet, que se puede ver que es fantástica. Y en 2004 estuvo nominado como mejor director, mejor fotografía, mejor montaje y mejor guión adaptado, que verdaderamente el mismo trabajo que hizo Paulo Lins, acompañado de otra persona que se llama Braulio Mantovani, pues es increíble, verdaderamente se alcanza a distinguir. Esta obra de la que estamos hablando, como ya les comentaba, pues es una obra muy, muy peculiar. Una obra que nos habla básicamente de los habitantes de una villa ligada a la miseria, de sus habitantes, de cómo a lo mejor la violencia a mano armada, a lo mejor el robo a transeúntes a través de un montón de formas, pues termina siendo la única manera de conseguir el sustento. Y rescata mucho el autor el lado humano de todos los personajes. La obra está compuesta por varios personajes, pero básicamente son 4 capítulos protagonizadas por un personaje que se llama Infierniño, otro que se llama Pardaliciño y otro que se llama Semuido. Es una obra que a pesar de que no es una obra muy cortita, porque como ya les había mostrado, es un libro de unas 500 cuartillas, que ya no es tan fácil de leer, pues básicamente es un libro que uno disfruta de principio a fin, porque son la vida de esta colonia, de este barrio brasileño, contado a partir de 20 años de violencia, 20 años de abandono institucional, 20 años en que el narcotráfico le da una respuesta a todas las personas que están pues esperando a que algo suceda o algo que tenga que ver con la justicia. Yo consideraría que una de las cosas más importantes y que son distintas a la película es que la policía juega un fenómeno muy muy importante. Verdaderamente la policía en este libro y no en la película termina tratando de resolver, termina tratando pues de ayudar a resolver esta criminalidad, y también se hace muy visible todo lo relacionado con la corrupción, con el abuso de autoridad. Y creo que este libro nos ayuda muy bien a entender qué es Brasil, cómo las drogas jugaron un papel importante dentro de estas villas ligadas a la miseria, y nos ayuda sin duda a entender gran parte de lo que pasa en América Latina, que tampoco es tan alejado y tampoco es tan distinto como lo imaginamos. Pero bueno, ahí está la recomendación del día de hoy. Veamos la película o leamos el libro. Verdaderamente las dos son fantásticas. Y me gustaría, como ya saben, que me regalaran un like, que se suscribieran y que me comentaran qué piensan acerca de este libro. Es fácil de conseguir en México, por lo menos. Está editado por una beca de coediciones en el Coneculta. Ahí está, se los muestro en adelante. Está editado en Elefanta Editorial. Yo lo conseguí en una oferta, en un Educal. Y pues bueno, sin más por el momento, nos vemos en el próximo video. Bye.